Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo o lo vayáis a ver más adelante. En este vídeo vamos a comentaros cuál es la situación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Un proyecto que no solamente es comercial, sino que tiene más aspectos y más amplitud, porque intenta vincular económica y políticamente a buena parte de América del Sur con la Unión Europea. En estos momentos el Mercosur está formado por Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, que es el núcleo de las economías de América del Sur y por tanto tiene mucho interés para una zona como la Unión Europea, que estamos intentando llegar a acuerdos comerciales con muchos países diferentes desde todos los puntos de vista. Bueno, lo hemos titulado en la cuerda floja porque esa es la situación en estos momentos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Las negociaciones empezaron hace casi 20 años, parece increíble, ¿verdad? Y se extendieron durante mucho tiempo porque había muchos temas técnicos sobre aranceles, productos, exenciones, etcétera, etcétera, para llegar a ese acuerdo, y porque además la Unión Europea lo que pretendía era incluir en ese acuerdo más amplio un tratamiento especial para los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. Concretamente, la Unión Europea siempre ha estado muy interesada y muy preocupada por el problema de la deforestación en la Amazonía. Y uno de los elementos que se quería incluir en ese tratado y que se ha incluido es compromisos de los países de la Amazonía, que es como decir Brasil, para detener el ritmo de deforestación, para cuidar el medio ambiente en ese país y ir hacia adelante. Bien, ¿por qué este tratado no se ha firmado todavía? El tratado estaba en lo técnico prácticamente terminado de redactar en 2019, pero en 2019 pasaba una cosa. El presidente de Brasil era Jair Bolsonaro. Bolsonaro, como sabéis, estaba dispuesto, de hecho pasó varias leyes en el Parlamento brasileño, a desforestar toda la parte de la Amazonía que considerase oportuno para dedicarla a las plantaciones agrícolas que le permitían al país producir bienes y sobre todo exportar fundamentalmente soja y otro tipo de cereales a China y otras zonas del mundo. Claro, en esas condiciones la Unión Europea no quería aceptar ningún tipo de pacto porque eso era fundamental dentro del planteamiento de la Unión Europea. Vamos a hacer un pacto comercial que además incluya aspectos laborales, derechos de los trabajadores, y aspectos medioambientales, cuidado del medio ambiente. Bolsonaro en eso no estaba absolutamente nada de acuerdo. Además, como sabéis, llegó la COVID en 2020 y eso hizo que se paralizasen todo tipo de actividades y relaciones comerciales. Cada uno de los países estábamos centrados en salir cuanto antes de la epidemia, fijaos lo que tardamos todos, en el tema de las vacunas, inmunizar a las poblaciones, y estábamos centrados en eso, que no teníamos ni tiempo ni energía para ninguna otra cosa. Bien, a finales del 22 se puede decir que la COVID ha quedado atrás en los principales países del mundo con efectos distintos. Y al mismo tiempo, en las elecciones del otoño del 22, en Brasil, el que gana es por muy poco Ignacio Lula da Silva, le gana Jair Bolsonaro y Lula da Silva toma posesión en enero de este año que está a punto de terminar, en enero de 2023, porque como sabéis hubo casi un intento de golpe de Estado por parte de los partidarios de Jair Bolsonaro. Bien, una vez consolidado Lula da Silva, se reanudan las negociaciones para firmar este tratado porque el problema fundamental de la Amazonía cambia. Precisamente Lula da Silva se había planteado y lo ha hecho como objetivo detener la deforestación, poner en valor los valores medioambientales de la Amazonía y cuidarla más. Y en eso está de acuerdo con los europeos. Es a principios del 23 aproximadamente, pero todos los procesos llevan un tiempo y se hacen largos. Bueno, pero a lo largo de este año evidentemente se ha ido progresando no tanto en los aspectos técnicos que estaban ya muy avanzados como en los aspectos más políticos, porque se quiere que este acuerdo de libre comercio acabe convirtiéndose en una relación estratégica entre la Unión Europea y esa zona de América del Sur. La Unión Europea tiene acuerdos, por otro lado, con México, con Perú, con Chile, etcétera, etcétera, de manera que esto complementa toda esta situación en la cual estamos hablando en estos momentos. Bien, ¿por qué este acuerdo tiene sentido? Tiene mucho sentido. Pues las cifras están aquí, las ha puesto de manifiesto Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. La población de Mercosur es muy grande
El PIB también es grande, aunque el PIB per cápita tampoco es muy grande. En conjunto, entre las dos áreas, suponemos como el 14% de la población y el 21% del PIB mundial. Eso por un lado. Por otro lado, somos dos áreas bastante complementarias en lo que producimos. Hay pocos productos que exporte Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que sean exactamente iguales que los europeos, aunque también los hay. Y al revés también es cierto. Las dos economías son bastante complementarias, con el matiz que para mí es muy importante, de que como veis aquí, para la Unión Europea el peso de las importaciones y las exportaciones que trae de Mercosur son muy pequeñas. ¿Eso qué significa? Que mientras que para Mercosur es al revés. El 14% de sus exportaciones es a la Unión Europea y más o menos lo mismo de las importaciones. Si se firma un tratado de libre comercio, eso significa que las posibles exportaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay a la Unión Europea nos hacen poco daño en términos de competencia. Estamos hablando del 0,85% de las importaciones y podemos importar bastante más, lo cual significa que Mercosur puede exportar también bastante más. Por nuestra parte, nosotros podemos exportar otro tipo de bienes y servicios, sobre todo maquinaria, bienes acabados, etcétera, etcétera, de mayor nivel tecnológico, que le van a ir muy bien a Mercosur. Esto es fundamental. En este sentido, es muy complementario. Pero siempre hay peros. A todos los niveles, siempre hay circunstancias concretas, que son las que vamos a hablar ahora, que pueden generar una situación en la cual este acuerdo no se firme. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Os pongo aquí la imagen correspondiente, por las implicaciones que tiene. Esta semana hay en Brasil una reunión de líderes de los países de América del Sur y la Unión Europea pretendía firmar el pacto en esa reunión a la cual iban a asistir Ursula von der Leyen y Charles Michel, la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo. Después se iban a ir a China, cosa que va a seguir siendo así. Pero justo antes, además, estaba prevista una reunión el lunes pasado entre Lula y Olaf Scholz para cerrar los flecos, digamos, más políticos. Siempre hay pequeñas diferencias entre los países. Nada de eso ha ocurrido. Ni la reunión entre Lula y Scholz se ha realizado, ni Ursula von der Leyen y Charles Michel viajarán a Brasil en los próximos días. Concretamente tenían que estar mañana allí y no lo van a ver. ¿Por qué? Pues porque por medio se ha metido esto. Se ha metido esto como un ejemplo de las dificultades que causan pequeñas diferencias, pequeñas cuestiones en las grandes situaciones. ¿Qué es esto? Como aquí sabéis, tenéis a la izquierda a Alberto Fernández, que es el actual presidente de Argentina. Él no se ha presentado a las elecciones, se ha presentado Sergio Massa. Y a la derecha Javier Milei, que es el que ha ganado las elecciones y tomará posesión el domingo. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Brasil está a favor de firmar el tratado con reservas. Siempre hay reservas. Siempre los países consideran que el acuerdo no es totalmente bueno para ellos. Y en parte tienen razón, ¿eh? Pero Brasil está de acuerdo, Uruguay está de acuerdo, Paraguay está de acuerdo. ¿Pero qué pasa con Argentina? Pues que lo que pasa con Argentina es que Alberto Fernández, que en estos momentos es el presidente en ejercicio, ha dicho que él no va a firmar el pacto porque considera que quien tiene que hacerlo es el presidente entrante, Javier Milei, que tiene que tomar las nuevas decisiones. ¿Por qué dice esto Alberto Fernández? Se puede verlo de dos perspectivas distintas. Una, la visión positiva. Alberto Fernández dice que no quiere firmarlo porque él ya no es el presidente en efectivo, aunque esté todavía ocupando el cargo, y quien tiene que hacerlo es el presidente que va a tomar las decisiones de aquí en adelante. Esta es la forma de verlo positiva, pero desde el punto de vista negativo también se puede entender desde otro punto de vista. Yo, Alberto Fernández, considero que este pacto no es suficientemente bueno para Argentina, y lo ha dicho, y por tanto le paso la patata caliente a Javier Milei. Y si él dice que hay que firmarlo y se firme y no sale bien, nosotros luego le vamos a echar la culpa a Javier Milei. Esto es una cosa muy habitual en la política nacional y en la política internacional. La consecuencia final es que por ahora no se firma el pacto durante esta semana. ¿Y qué es lo que ha dicho Javier Milei? Hace 2 o 3 semanas, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones, él dijo que era contrario a este tipo de acuerdos e incluso propuso que Argentina se saliese de Mercosur. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, lógicamente.
En los últimos días, la que será su ministra de Exteriores, la canciller Diana Mondino, ya ha dicho que por ellos sí se va a firmar el pacto, pero ahora no lo pueden firmar. Esta semana no lo pueden firmar. Toma posesión el próximo domingo. Por tanto, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ahora una situación en la cual una serie de acontecimientos que venían cuadrados para cerrar los aspectos políticos del pacto y para firmarlo en una reunión general, lo cual da una escenografía estupenda, maravillosa a todo el mundo, se han venido abajo. Y tenemos que empezar a plantearnos las cosas a partir del domingo. ¿Y qué pasará a partir del domingo? ¿Y por qué esto tiene cierto riesgo y puede hacer que efectivamente pues, el pacto esté en la cuerda floja? Pues hay varias razones que explican este planteamiento y por qué esto puede ocurrir. Esto pasa mucho en política internacional. Cuando está en marcha un proceso concreto, si en el momento en que casi todos los actores están comprometidos a hacer una cosa determinada, se mete por medio algo pequeñito, volver a poner en marcha la inercia del proceso puede ser muy complicado. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, lo primero que va a pasar es que tiene que tomar posesión Javier Milei, tiene que nombrar a su gobierno, que eso lleva unos cuantos días, y tiene que tomar decisiones. Una vez que haya tomado las decisiones, que se supone que serán favorables a firmar este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, pero ya lo veremos, una vez que hayan tomado esas decisiones, la segunda parte del asunto está en la reacción europea. Los franceses siempre durante todo este proceso han puesto siempre ciertas reticencias a lo que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos defienden los intereses de grupos de productores concretos franceses que producen leche, que producen queso, etcétera, etcétera, y que a ellos a lo mejor sí les podría hacer algo de daño las exportaciones, sobre todo de Argentina y en menor medida de Brasil. Cuestiones menores, pero son votos que Macron, el presidente, siempre tiene en cuenta. Y Francia ha estado siempre durante todo el proceso como poniendo pequeños inconvenientes. No, esto no es correcto, esto tampoco está bien. Luego, por otro lado, hay reticencias entre el grupo de los verdes en el Parlamento Europeo a firmarlo porque considera que las garantías medioambientales del pacto, por parte sobre todo de Brasil, no son suficientes y proponían un anexo especial que se ha redactado sobre temas medioambientales. Esta es una ventana de oportunidad que es esta semana. La semana siguiente, primero se tiene que sentar Milei con sus ministros cuando los haya nombrado y tomar decisiones, pero tiene que poner en marcha otra vez el proceso de hablar con unos y con los otros, que pueden estar más o menos dispuestos a hablar, por lo menos a hablar. A firmar ya veremos, pero por lo menos a hablar. Y eso lleva tiempo. Eso es una parte del problema. La otra parte del problema tiene que ver con que estamos cerca de las vacaciones de Navidad y a final de diciembre España deja de tener la presidencia del Consejo Europeo, que nos toca por turno. Y a quien le corresponde a partir de enero es a Bélgica, que tiene menos interés en este tema. A España, lógicamente, por razones económicas, políticas y sociales, le interesa mucho firmar un pacto de libre comercio con esos países con los que tenemos tanta relación, y no solamente económica, cultural, social, etcétera, etcétera. Y si pudiéramos ampliarlo a más países de América del Sur y del Centro, pues estupendo. Tenemos muchos intereses en ese sentido. Bélgica tiene menos. Y quien lleva, en ese caso, el hilo de las negociaciones, quien toma las decisiones, quien pone en marcha las cosas, es el país que está dirigiendo la Unión Europea desde ese punto de vista. Y luego el tercer elemento que hay aquí, que es importante, es que en mayo hay elecciones al Parlamento Europeo. Ya los grupos políticos de cada uno de los países que se van agrupando en los grupos políticos del Parlamento Europeo están preparando sus estrategias. Y a lo mejor, como consecuencia de alguna de esas estrategias, alguno de los grupos políticos lleva a la campaña electoral objeciones al Tratado de Libre Comercio. Y dice, no, el Tratado de Libre Comercio en general está bien, pero no es suficiente. No tenemos suficiente con esto y tenemos que reelaborarlo de alguna manera. Si algún miembro de la Unión Europea o en algún sentido alguien dentro de la Unión Europea plantea que el pacto tiene que revisarse, casi seguro que Brasil y Argentina van a decir no, porque ya lo han dicho. Ya lo han dicho de forma más o menos expresa en los últimos meses. El pacto casi está cerrado. Lo que no queremos es reabrirlo de nuevo. Si lo reabrimos de nuevo, pues igual lo dejamos. Esto es una cosa que puede ocurrir. Que los países del Mercosur decidan, no queremos reabrir para tratar una cosita aquí y otra cosita acá. Ya sabemos que el pacto no es estupendo
Incluso Alberto Fernández y a veces Lula han dicho, no, es que en algunas cosas nos perjudica, pero estamos dispuestos digamos, asumir ese coste a cambio de que el pacto salga adelante y las ventajas que tiene se manifiesten ahora y en el futuro. Pero si ustedes, europeos, deciden reabrir el documento para introducir esto aquí, lo otro allá, lo aquí y lo allá, pues entonces quizá a nosotros eso no nos interese ya. Esta es la razón por la cual decimos nosotros que el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea está en la cuerda floja y sería una lástima por lo que hemos visto fundamentalmente aquí, porque las complementariedades entre la Unión Europea y Mercosur son muy grandes. Y no solo por eso, sino porque además a Europa en general, no solo a la Unión Europea, le interesa un acuerdo con América del Centro y del Sur, esto es una parte, Mercosur, en varios sentidos. Por un lado, desde el punto de vista comercial. En segundo lugar, porque América del Centro y Sur puede ser un buen destino para las inversiones europeas. Se está hablando ahora mucho de los riesgos que tiene invertir tanto en China y que en algunos casos convendría, digamos, derivar parte de esas inversiones a otras zonas del mundo donde no tengamos tantos enfrentamientos. Pues evidentemente América del Centro y del Sur y Mercosur es un candidato idóneo para los europeos. ¿Dónde mejor que eso? Además, hay varios países que tienen grandes cantidades de minerales críticos, no solamente los de Mercosur, sino, por ejemplo, Chile o, por ejemplo, Perú. Cualquier acuerdo de libre comercio o más general con ellos significa también tener una buena base de partida para hablar de eso que para nosotros es básico, que tenemos poco, tenemos que desarrollarlo, tenemos la tecnología, podríamos llevar la tecnología allí y producirlo ahí y generar valor allí, evidentemente. Podrían ser nuestros aliados. Desde todos los puntos de vista, yo creo que a los europeos nos conviene firmar este pacto de libre comercio con Mercosur y luego ampliarlo con acuerdos comerciales con Chile, con Bolivia, con Perú, prácticamente con todos los países de la zona. Pero, como siempre ocurre, como ocurre muchas veces en política internacional, pequeños detalles, pequeñas cuestiones de relaciones, de cuestiones de agenda, de pequeños toques o pequeños retoques pueden llegar a que esto no consiga llevar a buen puerto. Este es un tema que seguiremos nosotros en Geopolinómicos con más detalle la semana que viene aproximadamente, cuando ya sepamos si hay una decisión de Argentina y si se puede, estamos todavía en tiempo. Pero esto es un ejemplo bastante claro de cómo las grandes cuestiones en política internacional pueden descarrilar por detalles nimios, fundamentales, básicos, que dices, por eso tan pequeñito todo esto se viene abajo. Pues sí, desgraciadamente puede pasar. Esperemos que no, pero que tengamos en cuenta que pequeños cambios en la posición de un gobierno europeo, sobre todo Alemania y Francia, que son los que más mandan, pero también Holanda tiene algunas cosas que decir, o pequeños cambios en la posición de Argentina o de Brasil pueden hacer descarrilar un proyecto que me parece muy, muy positivo para la Unión Europea, que es en lo que primero tenemos que pensar, pero también, aunque con matices, para los países de Mercosur. Pues nada más, esto es lo que queríamos explicaros acerca de por qué esto que es importante, que es muy importante de cara al futuro, sobre todo en términos de asociación estratégica, puede hacer realidad o puede descarrilar en las próximas semanas y meses. Gracias, buenas tardes y nos veremos en la siguiente edición. Si os ha gustado este vídeo, os suscribís al canal, activáis las notificaciones y los likes. Gracias y buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea cuando lo estéis viendo.